En el video anterior, explicamos que la causa primordial de la mayor parte de las enfermedades reside en un desequilibrio entre los elementos A y B de la fuerza vital, o para ser más exactos, entre las dos energías que estos elementos aportan continuamente a nuestro organismo. Al producirse tal desequilibrio, se provoca una ruptura de la armonía que, según su intensidad, afecta a uno de nuestros órganos o al conjunto de nuestro cuerpo. En todos los casos, engendra una disminución de nuestra frecuencia vibratoria y nos hace vulnerables a los agentes patógenos que en nuestro medio exterior se presentan bajo la forma de microbios, de virus o de bacterias. El problema fundamental ante la enfermedad es, por tanto, el de conocer los factores que se encuentran en el origen del desequilibrio energético que se produce a veces entre las dos polaridades de la fuerza vital. La higiene respiratoria. Dado que el elemento A de la fuerza vital nos es proporcionado por la respiración, es fácil comprender que éste interviene en el equilibrio energético de lo que debemos mantener a toda costa en el conjunto de nuestro organismo. Si el aire que respiramos está polucionado, la vitalidad que nos aporta no será tan dinámica como lo debería de ser. Esto explica por qué las personas que habitan en las grandes ciudades están más sujetas a diversos problemas o alteraciones de los que viven en el campo. Este es un factor que nosotros no siempre podemos elegir, ya que nuestra situación familiar o profesional puede obligarnos a pasar la mayor parte de nuestra existencia en un gran centro urbano. En este caso, será necesario intentar ir regularmente al campo o a pasear por los parques, para así regenerarse durante cierto tiempo. Además, no basta con beneficiarse del aire puro para extraer todas sus ventajas. También será necesario saber respirar. A priori, esta sugerencia te podrá hacer sonreír un poco, pero la experiencia prueba que la respiración, incluso durante su realización cotidiana, es una función que la mayoría de las personas descuidan. La mayor parte del tiempo, nosotros no respiramos suficientemente bien para aprovechar plenamente sus efectos. Nuestras inspiraciones son por lo regular muy débiles, lo cual hace que la cantidad de oxígeno absorbido sea menor, y en consecuencia, la calidad de elemento A suministrado a cada célula de nuestro cuerpo. Igualmente, nuestras expiraciones son con frecuencia insuficientes. De aquí se desprende que no expulsamos más que una parte del gas carbónico producido por el metabolismo general de nuestro cuerpo. Por lo tanto, este gas carbónico no expulsado se convierte rápidamente en un aire viciado que se acumula en los lóbulos inferiores de los pulmones, con todas las consecuencias negativas que esto conlleva. Es importante, cada vez que pensamos en ello, efectuar algunas respiraciones profundas, si es posible al aire libre. Al hacerlo, aumentamos el volumen de oxígeno inspirado y el gas carbónico expirado. Más adelante, veremos que el aire no se compone únicamente de los gases determinados por la ciencia, pues está impregnado de una esencia cósmica que, por medio de la respiración, ejerce una influencia precisa sobre nuestro cuerpo psíquico. En consecuencia, el hecho de respirar profundamente no beneficia solamente a nuestro cuerpo físico. Es evidente que no todos los individuos tienen las mismas necesidades de oxígeno, ya que no todos cuentan con la misma morfología y, en consecuencia, con las mismas exigencias en este campo. Por regla general, la capacidad pulmonar de una persona es proporcional a su talla. Dicho de otro modo, la magnitud de sus pulmones y la dimensión de su caja torácica están adaptadas al volumen de aire que necesita para hacer frente a las exigencias de su cuerpo. No obstante, la gran mayoría de las personas tienen una capacidad pulmonar inferior a sus necesidades reales. Si esto es así, es precisamente porque no le conceden suficiente importancia a la respiración y no expanden suficientemente los pulmones cuando inspiran. Si a esta insuficiencia añadimos las consecuencias desastrosas que puede tener el tabaco sobre la elasticidad de los tejidos pulmonares, será fácil comprender por qué son muy raros los individuos cuya higiene respiratoria es satisfactoria. A este respecto, la respiración debería ser objeto de un programa educativo en las escuelas, ya que es muy importante aprender a respirar correctamente desde la más tierna edad. Lamentablemente,
la mayoría de los maestros y educadores no son conscientes de su importancia y se preocupan sobre todo de transmitir un conocimiento intelectual que, si bien es necesario, no es esencial. La higiene alimentaria. Hemos visto que el elemento B de la fuerza vital nos es suministrado por medio de la alimentación y las bebidas que absorbemos. En consecuencia, si no comemos o no bebemos lo suficiente, nuestro cuerpo se encontrará en un estado de desequilibrio. Esto es una evidencia que no plantea ningún problema de comprensión. Sin embargo, si bien es un hecho que debemos aportar al organismo una cantidad suficiente de alimentos y bebidas, será también esencial vigilar la cantidad y la calidad de los sólidos y líquidos que ingerimos diariamente. Como en el caso de la respiración, muchas personas comen mal en el sentido de que sus comidas, en el aspecto dietético, no están equilibradas. Con mucha frecuencia, tal desequilibrio se traduce en una carencia alimentaria, es decir, por una falta de minerales, de proteínas, de glucosa, de grasas, de vitaminas, de celulosa o de agua, que constituyen los 7 elementos básicos para una alimentación útil al organismo. Los especialistas en nutrición consideran que existen 3 grandes categorías de alimentos: los alimentos constructores, los alimentos energéticos y los alimentos funcionales. La primera categoría comprende los alimentos ricos en sales minerales y proteínas. La segunda está compuesta por alimentos ricos en glucosa y grasas. La tercera categoría reagrupa todos los alimentos ricos en vitaminas, celulosa y agua. Vemos, por lo tanto, que estas 3 grandes categorías reúnen perfectamente los 7 elementos básicos a los cuales acabamos de referirnos. A partir del momento en que los hacemos intervenir regularmente en nuestra alimentación, nuestro organismo dispone de un conjunto alimenticio totalmente adecuado para su funcionamiento general. Añadimos que estos son los alimentos más naturales que, en el plano energético, son los más beneficiosos para nuestro organismo. En consecuencia, es importante dar primacía al consumo de productos frescos, ya que, cualesquiera que sean los procesos utilizados para su conservación, siempre se produce la pérdida de uno o cualquiera de sus elementos constitutivos. Un ejemplo conocido es que la esterilización de los alimentos destruye un importante porcentaje de las vitaminas que contienen. En nuestros días, existe un número muy grande de obras escritas sobre las necesidades nutricias del hombre. Lamentablemente, debemos reconocer que los puntos de vista expresados por la mayor parte de sus autores son con frecuencia contradictorios y a veces incluso opuestos. Algunos de ellos son defensores incondicionales del vegetarianismo, es decir, de la alimentación que excluye totalmente la carne, pero que incluye alimentos de origen animal, tales como son los huevos, la leche, la mantequilla, la miel, etc. Y a veces, el propio pescado. Otros, algo más extremistas, son partidarios del vegetalismo y consideran que el hombre no debería nutrirse más que de vegetales. Ante estas 2 tendencias, encontramos naturalmente a todos los especialistas en dietética que afirman que la carne es indispensable para el organismo. Entre ellos, los hay que establecen una diferencia muy clara entre aquella que proviene de los animales de sangre caliente, como pájaros o mamíferos, y la que nos viene dada por los animales de sangre fría, peces. Otros son menos restrictivos, aunque no obstante, consideran que la carne roja, de vaca, caballo, cordero, es perjudicial, mientras que hacen de la carne blanca, o sea, aves, ternera y cerdo, un alimento básico. A este nivel, intervienen igualmente problemas éticos o religiosos que se oponen al consumo de ciertas especies animales, tales como por ejemplo el cerdo. De hecho, es imposible definir el número de regímenes alimenticios creados por los autores o especialistas que han escrito sobre el tema. Además, cada época, según el contexto sociológico, induce a ciertas modas alimentarias, basadas no solo en la elección de alimentos, sino también en el modo de cocción utilizado. De acuerdo con nuestras orientaciones, los místicos dejamos a cada cual la decisión de determinar el régimen que más le conviene, ya que, aparte de la necesidad de consumir una alimentación lo más sana y equilibrada posible,
lo que convenga a unos puede no convenir a otros. Las bebidas que consumimos diariamente desempeñan asimismo un gran papel en el metabolismo general de nuestro organismo. Tomemos el caso particular del agua. Está probado que la mayor parte de las personas no beben la suficiente cantidad de agua y que esta insuficiencia es la base de numerosas disfunciones. A este respecto, es necesario que recordemos constantemente que el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua y que su funcionamiento orgánico necesita que le suministremos alrededor de 2,5 litros al día, bajo diversas formas. Además, debemos precisar que una persona puede permanecer varias semanas sin comer, pero no puede vivir más de algunos días sin beber. Existen individuos a quienes no les gusta el sabor del agua y, en consecuencia, no absorben más que muy poca cantidad en su forma habitual. En este caso, deben consumirla bajo las formas diversas de bebidas o a través de legumbres y frutas. Además, es preferible evitar la absorción de alcohol o de bebidas excitantes tales como el café, ya que, si bien se compone de un cierto porcentaje de agua, estas bebidas son perjudiciales para el cuerpo cuando su consumo es demasiado abundante o frecuente. Aparte de su papel fisiológico, el agua es igualmente indispensable para la limpieza interna del cuerpo. Con demasiada frecuencia, tenemos la tendencia a dedicarnos a nuestra limpieza exterior y a dejar de lado la de nuestros órganos. Así pues, como veremos detalladamente más adelante, el metabolismo de nuestro organismo, es decir, el conjunto de las transformaciones químicas y biológicas que se producen en él, producen cierto número de desechos, de los cuales los más nocivos son las toxinas introducidas en nuestro cuerpo a través de los alimentos o bebidas de mala calidad. Cuando estos desechos se encuentran en gran cantidad en el torrente sanguíneo, entonces se producen diversas disfunciones, entre las que algunas pueden derivar en enfermedades graves. Por lo tanto, es necesario que el cuerpo los elimine, trabajo que efectúan el hígado, vaso y los riñones. Absorbiendo cotidianamente una cantidad de agua suficiente, ayudamos a estos órganos a cumplir su papel purificador al servicio de nuestro organismo. Precisemos que entre las comidas es el mejor momento para beber agua, ya que, después de haber drenado las impurezas, estas son rechazadas rápidamente del cuerpo a través de la orina. Estamos convencidos de que la mayor parte de los puntos sobre los cuales hemos fijado tu atención en este video no te eran del todo desconocidos. Sin embargo, la experiencia demuestra que una mala higiene respiratoria o alimenticia con mucha frecuencia constituye el origen de un desequilibrio más o menos marcado entre los elementos A y B de la fuerza vital, y en consecuencia, constituye un factor importante en la aparición de enfermedades. A este respecto, no basta con saber que tal o cual comportamiento o tal o cual actitud es perjudicial para nuestro bienestar físico. Hay que concretar este conocimiento mediante actos consecuentes. Si consideramos el caso particular de la respiración, todos tenemos la posibilidad de otorgarle una mejor atención. En cuanto al problema de la alimentación, tenemos igualmente gran parte de la responsabilidad en la elección de nuestra alimentación.